Erev Tov y Shabbat Shalom. Buenas tardes a todos nuestros amigos, compañeros, hermanos, asociados, cooperados de nuestros grupos personales, principalmente de Facebook, grupo de amigos, y del grupo más específico de Kabbalah psicológica, que estamos, presentando nuestros estudios en el grupo, específico de Kabbalah psicológica, tanto en Instagram como en el canal de YouTube o en el grupo de Facebook. Sea esta la oportunidad para extenderles un saludo de corazón a corazón, esperando que este shiur o este discurso o este mensaje vespertino sea para edificación de todos y cada uno de ustedes y que les sirva, para aumentar en alguna manera su fe en el eterno Dios de Israel, en el eterno Hashem, bendito sea, Dios eterno, el mismo Dios que en la parashá que nos toca en suerte el día de hoy, que es la parashá Shemot, nombres, nos corresponde, y así, de esta manera, podamos acrecentar nuestra fe en este Dios eterno que fue el mismo que se le presentó en este pasaje en suerte del día de hoy a Moshe Rabbeinu en el desierto de Madián. Ya presentándosele de una manera específica a través del episodio de la zarza, pero que ya se le había presentado a él antes en muchas maneras, a través de intuiciones y circunstancias que se le presentaron en la vida a Moshe, por la cual Moshe Rabbeinu, Moshe, nuestro maestro, tuvo que partir precisamente huyendo al desierto de Madián y allá pasar otro periodo de 40 años en el cual, ya Hashem se le presentó ya no a maneras tanto de intuiciones, sino que se le reveló ya, directamente. Entonces, ese mismo Hashem, ese mismo Dios, ese mismo Elohim, ese mismo Eloa de Israel, es el Eloa que permanentemente nos está hablando a todos y cada uno de nosotros a través de intuiciones bien profundas en nuestro corazón, a través de sueños, a través de palabras de hermanos o amigos o familiares que vienen a estarnos hablando, de pronto de alguna manera razonada o intuitiva empiezan y nos dicen algo, y resulta que eso que nos dicen tiene que ver, con áreas de nuestra vida en las cuales nosotros tenemos que despertar. Amigos nuestros, la parashá del día de hoy va desde Shemot, Éxodo 1:1 hasta el capítulo 6:1. Y como hemos dicho en varias oportunidades acá, en una parashá hay muchas lecciones que se pueden extraer y colegir o analizar escolásticamente para sacar el símil de la cuestión, lo que realmente es fundamental
para que nosotros podamos interpretarlo y de esta manera sea una lección para nuestra vida. Estos personajes bíblicos, todos serán arquetipos, es decir, energías e inteligencias condensadas a través de los siglos y convertidos ya en una condensación arquetípica universal, el personaje que definiéndolo traerá lecciones y nutrientes espirituales a nuestra vida. La semana inmediatamente anterior hablábamos del cierre de un ciclo y el nacimiento de uno nuevo. Hablábamos de que se finalizaba el primer libro de la Torá, el libro de Bereshit. Sí, en el episodio de la muerte de Jacob y de Yosef, y cómo pedían ellos que sus huesos no fueran dejados en la tierra de Misraín. Es decir, que su ADN físico y su ADN espiritual, que es, digamos, una condensación de experiencias desde su nacimiento hasta el día de su muerte, generaron, digamos, unas energías, inteligencias, como en una semilla, en una cápsula, y que usted la pueda, digamos, engullir. Y esto pueda producir en usted y en mí, en nosotros, hablemos de nosotros, las lecciones espirituales que ellos recibieron en vida y que nutrieron su experiencia carnal, de ese alma espiritual que tuvo que vivir una experiencia carnal y que en su paso por por este peregrinaje espiritual, tuvieron una suma de experiencias que nutrieron su vida, tanto biológica como espiritualmente. Entonces rogaban ellos que no dejaran sus huesos en la tierra de Misraín, Egipto, sino que por favor lo llevaran a la tierra santa de lo que sería posteriormente Israel. Entonces esas vidas nutridas de toda esa cantidad de experiencias físicas y espirituales son las que dejaron como legado a la humanidad de ejemplos arquetípicos que nosotros debemos seguir. Y finalizando entonces esos ciclos, decíamos que venía para allá, para la próxima semana, el adentramiento en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, y las historias que de ahí se nos puedan, digamos, colegir para que nosotros podamos, digamos, interpretarlas y aplicarlas a nuestro devenir espiritual. Amigos nuestros, entonces para nadie es un secreto que el libro de Shemot empieza con la historia del advenimiento de Moshe Rabbeinu a el periplo del Éxodo, el advenimiento igual de su hermano Aarón Jacoén, el sacerdote Aarón, y entre los dos llevar a cabo con la presencia de Hashem, bendito sea, el trabajo arduo que fue el éxodo o la salida de la tierra de Israel, de Misraín, de Egipto. De la misma manera que ellos habían pedido que sus huesos no fueran dejados en Misraín, de la misma manera Moshe Rabbeinu
y el pueblo de Israel no ha de quedar para siempre en Egipto. Eso tiene un significado espiritual que hemos estado batallando en redes para que usted, amigo mío, no se deje engañar de tantos pseudo cabalistas que hay en todos esos portales cabalísticos que ahora pululan por doquier y que enseñan a diestra y a siniestra cosas que realmente no es la voluntad del Creador para usted. Están los Ereb, Rab, los desinformadores de siempre, metidos en cuanto grupo cabalístico para desinformar a las personas y sacarlas del verdadero caminar espiritual de la Kedushá, de la santidad que quiere Hashem para su vida y la vida de su familia, y que de esta manera usted pueda nutrir su familia espiritualmente y allegar las bendiciones que Hashem tiene destinadas para usted. El enemigo, las fuerzas de la luz de la oscuridad, presentará ante sus ojos como la voz de la serpiente ante Adán y Eva. Maravillas tratará de enseñarle y demostrarle, como la serpiente le dijo a Eva que la voluntad de Hashem no la llevara a cabo, que lo que Hashem tenía era debajo de la manga, que ellos no conocieran el bien y el mal. Y esa fue la caída de la humanidad, hermano. De la misma manera, en los portales cabalísticos que han de ser para bendición de las almas y el crecimiento espiritual, hay serpientes que quieren enseñarle a usted miles de enseñanzas. Ayer veía yo un árbol de la vida con las figuras egipcias, imagínese usted. Cuando aquí lo primero que se nos está diciendo es rogando Jacob y rogando Yosef que sus huesos no los dejen ahí, o sea que su ADN, tanto físico como espiritual, o sea el nutriente espiritual que debe ser estudiar esas vidas para bendición, que no se quedara en Misrayim. De la misma manera el pueblo que creció en Egipto durante tanto tiempo y se formó y se nutrió físicamente allá, llegaba el momento en que debían partir, no podían quedar para siempre en los pueblos paganos de la tierra, sino que tenían que marchar de Egipto, de Misrayim, a la tierra prometida. Y en Kabbalah, hermanos, hay promesas de bendiciones también, pero el Ereb Rab le dice a usted que se quede en Misrayim, que se quede en Egipto estudiando el tarot, astrología, magia, hechicería, hermetismo y una cantidad de cosas, para que usted no agarre la bendición que agarró Jacob peleando con el ángel. Amigos nuestros, sí, efectivamente la semana inmediatamente anterior terminamos un ciclo histórico de vida en el pueblo y la nación de Israel, y en esta semana nos adentramos en otro ciclo. Lo que queremos mostrar en el día de hoy, habiendo tantas lecciones en una parashá, es precisamente eso, que los nuevos ciclos de vida no significan que usted no va a tener inconvenientes. Sí, porque si vemos y analizamos el pasaje de Shemot, lo primero que nos muestra es la muerte de los niños hebreos a manos de los egipcios. Porque se levantó un faraón que olvidó las gestas y las ayudas de Yosef como gobernador de Egipto y se
digamos, enfrentó directamente al pueblo de Israel para someterlo y convertirlos en sus esclavos, y que prácticamente ellos llevaran a cabo todas las tareas pesadas de Egipto. Y el evento, digamos, prodigioso de Hashem, de salvar a Moshe Rabeinu, que era de la tribu de Leví, y que fue rescatado del río en la canasta por la hija de Faraón, quien lo ha adoptado y lo ha acogido prácticamente para tenerlo y formarlo en el palacio de Faraón, rey de Egipto. Ahí vemos un evento prodigioso de Hashem en la salvación de Moshe de las aguas. Luego esto nos está mostrando sí que hay nuevos ciclos en la vida de uno, pero que no serán sin problemas. Pero nos muestran que estos problemas finalmente todos obran para bien. Se nos mostraba en los capítulos inmediatamente anteriores el ejemplo de Jacob, 20 años lejos de su tierra y de su parentela, en la tierra de Harán, y todas las vicisitudes que él tuvo que acontecer y acometer, pero todo tenía un proceso ulterior de formación de un carácter para las labores más fuertes que él debería de afrontar después en la Tierra Santa, digamos en el escrutinio y la ayuda idónea de él para la formación del carácter de sus 12 hijos, aun los que adoptó de Yosef, Efraín y Manasés. Entonces se nos muestra que hubo que forjar el carácter de Jacob 20 años, digamos, en el desierto. Aunque había una familia, ya vimos todos los trucos que hubo de cometer Labán contra Jacob para tenerlo sometido, ¿sí? Y, digamos, circunscrito a su voluntad, urdiendo un plan físico, sin entender Labán que había un plan ulterior para Jacob y que todo obedecía para bien, Bezrat Hashem, que todo era un plan, digamos, pensado y razonado por Hashem, para utilizar una palabra antropomórfica, razonada, pero sabemos que Hashem no es, digamos, carne, sino es espíritu. Luego no podemos hablar de una forma antropomórfica de Hashem, si nos referimos a esta parte en la manera en que nosotros podamos comprender y entender, ¿sí?, el símil de la antropomorfia, ¿sí?, de pensado y razonado, como piensa y razona un hombre, de que Hashem tenía un plan ulterior para la vida, primero de Jacob y después de Yosef. Todos vimos también las vicisitudes que tuvo que pasar Yosef con sus hermanos, la venta por medio de ellos de él a Egipto y la formación de él en Egipto, que también tuvo que pasar un periodo de prisión por el tema de la esposa de Potifar que quería seducirlo. Luego lo que nos está mostrando un nuevo ciclo en el libro de Shemot, que terminamos Bereshit y empezamos Shemot, es que sí, efectivamente un nuevo ciclo, pero que el nuevo ciclo y trae inmersos situaciones y vicisitudes que lo que van a formar es nuestro carácter para poder llegar a cumplir la meta que Hashem tiene preparada para nosotros. Muchos de nosotros nos podemos sentir y seremos como Moshe, nos podemos sentir como redentores de nuestra familia, pero
Esto no podrá llevarse a cabo sino después de que forjemos nuestro carácter en las vicisitudes propias de la vida que nos ha tocado acometer. Y éstas forjarán el diamante, porque primero fue carbono para llegar a ser después diamante, es decir, un trabajo espiritual a través de circunstancias que se nos presentan en nuestra vida, de pronto muy duras, pero que la idea es forjar nuestro carácter para que podamos llevar a cabo y cumplir el destino final que tiene Hashem preparado para nuestra vida y para nuestra familia y para nuestro entorno y para nuestra municipalidad o municipio o para nuestro país y nuestro continente. Que seamos una persona útil, pero después de trabajar nuestro carácter, después de elevar espiritualmente nuestra vida al nivel de Tiferet, es decir, sacarnos inconscientemente para nosotros, conscientemente para Él, de un nivel espiritual, digamos, mineral y vegetal e instintivo, y llevarnos a un nivel espiritual de amor y de compartir, y que nos mantengamos a Él. No digamos hacer un gesto de caridad, aunque hay que hacer no uno, muchos. La persona que se levantó ese día, digamos, con un buen sentimiento y ejecutó un acto, digamos, de caridad con el prójimo en el sentido que fuera, no solamente en el sentido de dinero, sino de compartir un tipo de benevolencia que puede ser incluso un discurso como este, o una exhortación, o una bendición, o un rezo por otra persona. Pero lo que quiere el cielo no es que fue como un columpio, que hoy nos levantamos con ese sentimiento y después bajamos a un acto egótico que podría llamarse miserable. No, lo que quiere Hashem, bendito sea, es que nos mantengamos en una posición siempre generosa. Es decir, que nos convirtamos en un ser generoso. Y a veces el hombre no se da cuenta de cómo Hashem puede lograr esto en usted. Y es, digamos, aprisionándolo a usted. Sí, para, como dijo Sansón, del devorador salió dulzura. Amigos nuestros, a veces en la fatiga es que el músculo crece. En la fatiga es que el músculo espiritual crece. Entonces a veces Hashem permite que vengan circunstancias a nuestra vida que nos han de fatigar. Y en esa fatiga, en ese trabajo de esa fatiga espiritual es que usted producirá el fruto que lo llevará a cumplir su destino espiritual. Moshe tuvo que ir después del episodio de la lucha, después de haber sido rescatado de las aguas, formado en casa de Faraón. Todos sabemos la lucha en que se metió con un egipcio y después nuevamente fue a ver a sus hermanos y ellos prácticamente le colocaron el dedo acusador y él tuvo que huir diciendo: no quedó escondido esta lucha con el egipcio en la cual maté al egipcio, no quedó esto, digamos, escondido, sino a la luz pública, y entonces me toca huir porque el faraón me va a castigar o me va a cobrar el episodio de esa lucha con un egipcio. Entonces tuvo que huir al desierto de Madián 40 años, y en el desierto de Madián fue que Hashem ya se le reveló de una manera más específica en el episodio de la zarza. Y para Kabbalah, a partir de aquí empieza la doctrina de los Shemot o los nombres divinos.
Sabemos que Kabbalah se divide en dos doctrinas, básicamente, en la doctrina de las Sefirot, las emanaciones luminosas, el árbol de la vida, y la doctrina de los Shemot, de los nombres divinos, el nombre de Dios, el Shem Hames Forah, del nombre de 4 letras explicado. Se le reveló en la zarza cuando le dijo y hacer y hacer y yo soy el que soy, y hacer y yo soy el que soy. Y le dio la doctrina de los 4 letras sagradas del nombre de Dios, el Yod Hei Vav Hei, pero explicados, Shem Hames Forah. Y de ahí viene la doctrina del nombre de Dios de 12 letras, posteriormente la doctrina del nombre de Dios de 42 letras y la doctrina de los 72 nombres de Dios. Pero vea que no es tanto el misterio, amigos. Aquí, cuando Hashem se le reveló a Moshe, nunca en el episodio de los Shemot, donde nace la doctrina de los nombres sagrados, ahí no le habló ni del tarot, ni de astrología, ni de magia hermética, ni de nada. Al contrario, fue revelación de Hashem, no sabiduría de hombres. La sabiduría hermética es egipcia. Y recuerde usted, amigo, no se deje engañar. La vara de Aarón convertida en serpiente tragó las varas de los magos egipcios. Recuerde anteriormente que ningún mago de Egipto pudo descifrar el sueño de Faraón y tuvo que venir un hebreo, un ibrí, Yosef, para salvar a Egipto de los 7 años que venían de privación espiritual. Entonces no fue Hashem revelándosele a Moshe, sino aquí en este momento en la doctrina de los Shemot, de los nombres divinos. Usted ahí no está viendo figuras de cartas, ni figuras astrológicas, ni figuras egipcias. ¿Sí? Lo que está viendo usted es la revelación de Hashem en la zarza, de Hashem a Moshe en la zarza, la doctrina de los Shemot, de los nombres de Hashem. Pero acuérdese usted, amigo, cuando se le reveló Hashem a Moshe, ya Moshe Rabeinu había estado 40 años en el desierto de Madián. 40 años. Que a través de la suma de circunstancias vividas en esos 40 años, más los otros 40 que ya había vivido Moshe en Misrayim, en Egipto, y finalmente los últimos 40 años fue que él fue instrumento para salvar al pueblo de Israel. Luego, ¿qué quiere decir esto, amigos? Que hay un periodo de estudio. 1. Un periodo 2 de vaciamiento espiritual, en el cual Moshe tuvo que ir al desierto de Madián a un vaciamiento espiritual, porque no solamente es raciocinio e intelecto que usted tenga un conocimiento espiritual como lo pudo haber tenido Moshe en Faraón, en el palacio de Faraón. No, tuvo que ir a veces a un vaciamiento espiritual para recibir la revelación de Hashem. Y el vaciamiento fue en el desierto, 40 años de estudio, 40 años de vaciamiento espiritual, porque hay personas que tienen a veces un conocimiento seco espiritual,
Pero si no tienes, si ese conocimiento espiritual no baja al corazón, no hay un vaciamiento de ese conocimiento al corazón, que la persona sea un sadik, no un intelectual de la Torá, sino un sadik, un hombre justo, ¿sí? Un hombre renacido, un hombre en el cual a través de las circunstancias duras emanó una condición nueva espiritual, de virtud, de amor y de crecimiento espiritual, ¿sí? Solamente cuando el hombre empieza a razonar lo que aprendió y a aplicar lo que aprendió, y a través de las circunstancias duras sus manos se curten y se da cuenta que la vida no es lo que dice, digamos, la biografía, digamos, o la historia de la lectura que leyó, sino que realmente hay que arremangarse las mangas de la camisa y empezar el trasegar o el caminar en el sendero espiritual a través de circunstancias X que te van a pasar. Entonces, cuando el hombre adquiere la humildad que se necesita para ser un sadik, una persona que Hashem pueda utilizar para cualquier obra. Entonces no es la grandeza en el conocimiento, sino es la grandeza en el caminar espiritual. Es decir, que el caminar o lo que aprendió se traduzca en obras de comportamiento espiritual, éticas, morales, espirituales, amorosas y de ejecutorias, no de tener una sabiduría en la cabeza, sino de la práctica espiritual. Ayer hablaba con una persona X en determinado grupo y esa persona solamente quería hablar de conocimiento y que conoces el libro tal y que conoces este libro. Amigo, ¿para qué conoces ningún libro? Si no hay caridad en tu corazón, no eres nada. Tienes una suma de conocimiento como puede tener por ahí un intelectual o como la tuvo Aristóteles. Mucho conocimiento espiritual, pero nunca entregaron su libre albedrío a Hashem para que Hashem actuar y caminar de acuerdo a los cánones de la Torá. O sea, entregar su libre albedrío a la Torá. Puedo hacer esto, pero la Torá dice que no puedes hacer esto, entonces me toca cohibirme de esa acción. Entonces el hombre que como lee un historiador la Biblia desde una perspectiva histórica, sí, pero no de una perspectiva para ejecutar lo que está escrito en el libro. Amigos nuestros, la historia de Moshe es la de un personaje que Hashem quería utilizar o estaba destinado para ser utilizado por Hashem, pero tuvo que trabajar Hashem con él para forjar ese diamante que podría reflejar después las luces de Hashem. Ustedes ven un brillante como tira esos destellos. Hashem se quiere manifestar a través de usted y a través de mí, pero solamente cuando él haya logrado hacer la gema en usted, convertir aquel mineral de carbono en un diamante. Entonces sepa usted que el camino no va a ser fácil. Hashem va a crear en ustedes circunstancias en su vida que usted no comprenderá y se dará golpes de pecho y por qué me pasa esto a mí, etcétera. Pero es porque finalmente Hashem lo quiere utilizar a usted para algo, para que usted sea, digamos, una herramienta en su vida primero y después en la vida de sus familiares y amigos y en las, digamos, de las personas que orbitan alrededor de usted. Puede ser en su barrio, puede ser en su municipio, etcétera, etcétera. Amigos, el nuevo ciclo que nos menciona Shemot, o al cual nos trae Shemot, nos muestra que sí,
no va a ser sin circunstancias difíciles, ese nuevo ciclo. O sea, que un nuevo ciclo no es que todo fue hermoso y todo, no. Van a haber circunstancias difíciles, pero finalmente Hashem va a lograr que usted cumpla el propósito que Él tenía destinado para su vida. Entonces, amigos nuestros, sepa que sí, muy bonita la doctrina de los Shemot, de los nombres divinos inmersos en esta parashá, pero que usted no se debe quedar solamente en la recitación de nombres santos o en la meditación de ellos, sino que estos nombres santos tienen que llevarlo a usted a un accionar caritativo, misericordioso, benévolo y altruista espiritual. Convertirlo en un filántropo, una persona que de verdad o de a de veras Hashem pueda utilizar cuando él se da cuenta que su corazón no es como una balanza que todo el tiempo, unas veces está de una manera y otro tiempo está de otra, no, sino que usted ya se comporta de una manera, digamos, que se convirtió en un ser generoso de veras, que no es una vez que usted quiso hacer, se acordó de dar la monedita o el dinero o la ayuda, etcétera, y después siguió siendo la misma persona. No, sino cuando usted ya demostró que usted se va a mantener en esa estatura espiritual. Eso es estar centrado en la región de Tiferet. Salir de los mundos espirituales de Asia, incluso de Yetzirah superior, al nivel del alma, de Ruah. Ahí es el verdadero crecimiento y nacimiento espiritual. Cuando Moshe llegó a esa estatura espiritual, fue que Hashem, al nivel de Ruah, al nivel de Seir Ampin, al nivel de Yetzirah superior, fue cuando Hashem pudo utilizar a Moshe Rabbeinu y a su hermano Aarón Jacoin para la labor que él tenía destinada para ellos, que es utilizarlos como emisarios ante Faraón para la labor que les tenía encomendada, la liberación de su pueblo de las cadenas de Egipto y de Misrayim. Entonces, amigos nuestros, no se quede usted en la sabiduría hermética de Misrayim, no se deje echar cuentos de los Ereb Rab. A nosotros se nos ordenó la salida de Misrayim, se nos olvidó la salida, se nos exhortó a ser sadik, seres justos, no a ser seres buenos, sino seres justos, y el ser justo se extiende más allá, porque comprende y razona que lo que tiene nada es de él, sino que fue Hashem que se lo dio. Entonces en justicia dice, como esto no es mío y no me pertenece, pues voy a compartir de lo que he recibido. Esa es la persona justa, la que comprende que es una acción de caridad del Eterno la que lo ha puesto en la situación en que se encuentra y que puede compartir, porque fue Hashem quien se lo dio. Amigos nuestros, Shabbat Shalom y Shavua Tov, que pueda el Hashem bendecirlos en esta semana y crear las circunstancias, pedir que las circunstancias entonces no sean tan duras en la formación de su carácter, que sea benévolo Hashem, que lo utilice como herramienta, pero que suavice, por favor, las circunstancias que se le vayan a presentar a usted para lograr el personaje que Hashem quiere lograr en usted. Su destino es la redención, amigo. Su destino es la salvación. Su destino es que usted pueda ser un ser utilizado por Hashem para el bien de la humanidad. Shabbat Shalom.
Shavua Tov.